El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay una pregunta que toda persona de fe tiene que responderse tarde o temprano. ¿Qué hace que un testimonio cristiano sea creíble? No basta con decir que creemos. El Evangelio se confirma cuando prestamos atención a la palabra hasta que nos transforma. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa y de nuestra vida al hermano que lo necesita, y cuando cuidamos con integridad la forma en que actuamos, aún bajo presión o injusticia. En la clase de hoy vamos a conocer a una mujer llamada Lidia, y a través de ella y de la firmeza de Pablo y Silas en la ciudad de Filipos, vamos a descubrir cómo se ve en la práctica el testimonio de un testigo fiel. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección 27 titulada Lidia. Y en el día de hoy el texto bíblico que nos acompaña se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 15 y el versículo 40. Y el texto áureo para este día se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículo 15, que lee de la siguiente manera. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Los objetivos para este día, buscamos que los estudiantes comprendan la sabiduría de Pablo al esperar que la iglesia definiera la clase de obligación que los gentiles tenían con el cumplimiento de la ley de Moisés antes de comenzar la evangelización de ellos a gran escala. Número 2. Valoren la fe de Lidia, que prestó atención a la palabra predicada por Pablo, creyó en Jesucristo y comenzó a dar testimonio de él. Que podamos reflexionar sobre el valor que tiene la hospitalidad para los cristianos. Y número 4, que comprendan que los cristianos no podemos violar los derechos de las demás personas ni aceptar que se violen los nuestros. Y les invito a que busquen sus Biblias, la lectura bíblica en el capítulo 16 de Hechos, versículos 11 al 15 y el versículo 40, y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada junto con su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Damos gracias al Señor por esta palabra y le pedimos al Señor así que nos dirija a través de esta experiencia educativa. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que a través de esta lección seas tú ministrando a nuestras vidas. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, antes de entrar al relato de Lidia, pienso que es necesario recordar el momento histórico en el que Pablo emprende este viaje. La iglesia acababa de resolver en el llamado Concilio de Jerusalén una pregunta que podía haber cerrado las puertas del Evangelio a millones de personas. La pregunta era la siguiente: ¿tenía el gentil que hacerse judío cumpliendo toda la ley de Moisés y recibiendo la circuncisión antes de poder ser cristiano? Entonces los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, respondieron que no.
solo le iban a solicitar que se abstuviesen de lo sacrificado a ídolos, de sangre y de ahogo. Y eso lo vemos en el capítulo 15 del versículo de Hechos. Y esta decisión, que fue muy sabia y pastoral, fue la que abrió el camino para que Pablo pudiera predicar libremente a los gentiles sin imponerles un yugo que ni siquiera los propios judíos habían podido llevar por completo. Y es precisamente con esa puerta abierta que Pablo llega a Filipos. Filipos era una colonia romana en Macedonia y allí, junto a un río, sin templo ni sinagoga, se encuentra con un grupo pequeño de mujeres que estaban reunidas para orar. Y entre ellas se encontraba Lidia. Lo que va a suceder en esa orilla del río nos va a enseñar a nosotros algo muy profundo sobre cómo actúa Dios. Miren, no siempre Dios irrumpe con un espectáculo, no siempre Dios se presenta como algo grande. Muchas veces simplemente abre un corazón que está dispuesto a escuchar. Esto es lo que sucede con Lidia. Por lo tanto, les invito a que podamos preparar nuestro corazón para poder adentrarnos en este pasaje, porque vamos a encontrar un espejo de lo que significa recibir el Evangelio. Pero no solamente recibirlo, sino vivirlo en la hospitalidad y sostenerlo con integridad, aun en medio de las adversidades. Pero vayamos al texto bíblico, específicamente a los versículos 11 al 12 de este capítulo número 16 del libro de los Hechos. Bien, dice el texto bíblico que habían zarpado de Troas y habían navegado directamente a Samotracia y luego a Neápolis y de allí entonces a Filipos, que Filipos era una provincia de Macedonia y era una colonia. Así que el escritor de Hechos, que es Lucas, el evangelista, narra aquí con una precisión de historiador lo que fue la ruta marítima que llevó a este grupo de misioneros desde Troas a Filipos. Y fíjense, vemos que menciona esta primera persona en plural que dice navegamos, estuvimos. Y esa es una de esas llamadas sesiones donde el libro de los Hechos y la mayoría de los comentaristas coincide en que ese detalle gramatical delata la presencia del propio Lucas, el escritor, como un testigo y compañero de viaje desde ese punto en adelante. Y esto pienso que no es un simple dato literario. Pienso que nos recuerda que el relato que tenemos delante no es una leyenda que se estaba transmitiendo de oídos a oídos, sino el testimonio de alguien que caminó, y de alguien que vivió los hechos junto a Pablo y Silas. Y ciertamente vemos cómo la misma escritura nos va dando esa manera de narrar y de crear esta veracidad histórica. Entonces, Lucas anota que Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y era una colonia. Y el nombre de la ciudad honraba a Filipo, que era el padre de Alejandro Magno. Y obviamente esta provincia tenía una condición de colonia romana. Y otras palabras, esto significaba que gozaba, miren, de todos esos privilegios especiales que tenía una colonia. Así que los habitantes tenían derechos similares a los ciudadanos de Roma y la ciudad entonces se regía con cierto orgullo y con algunas costumbres o ciertas costumbres del imperio. Y este dato, que aparentemente es secundario, pienso que sería clave más adelante, especialmente cuando Pablo invoca esa ciudadanía romana frente a las autoridades de esa misma ciudad, cuando a Pablo lo arrestan. Entonces, el versículo número 13, vemos que hay un lugar de oración que está junto al río. Y vemos aquí que Pablo y sus compañeros tuvieron que salir fuera de la puerta y sugiere que Filipos, esto nos plantea, ¿verdad?, que era una ciudad posiblemente amurallada, quizá con algunos accesos controlados por razones de seguridad, y esto era normal en las grandes ciudades. Que esa puerta estuviera junto al río
Eso nos da a demostrar que esta salida se encontraba en la parte baja de la ciudad, por donde ciertamente corren naturalmente las corrientes de agua, y que las mujeres eran las que se reunían allí. Y estaban reunidas un sábado, que era el día de reposo, era el día del culto judío, y estaban allí para orar. Y este detalle nos revela algo hermoso y hasta conmovedor, y es que en Filipos no había una sinagoga. Sin embargo, las mujeres se reunían a orillas del río a tener ese espacio de oración. Y según la tradición rabínica de esa época, se requería la presencia de al menos 10 varones judíos para construir una sinagoga. Por lo tanto, la ausencia de ese templo a nivel local nos habla de una comunidad judía pequeña, posiblemente de escasos recursos, que se congregaban, vamos a decirlo así, a la intemperie, junto al río, y quizás porque este río quizá se utilizaba para los ritos de purificación que estaban asociados a la oración y requería de agua. Y esta imagen me encanta porque es una imagen que es humilde. Fíjense, porque Dios no necesita de edificios monumentales, grandes, impresionantes para manifestar su gracia. Bastó en ese momento con un grupo de mujeres fieles al lado de un río y un predicador que estaba dispuesto a sentarse con ellas para hablarles del Evangelio. Por lo tanto, Pablo, lejos de despreciar quizá la pequeñez del lugar, quizá la pequeñez del grupo allí, se sienta, y esta postura de sentarse es muy característico de aquellos que enseñan, y que enseñan con calma, que enseñan con cercanía, que enseñan conversando. Y es lo que sucede aquí con Pablo y este grupo de mujeres. Entonces vemos en el versículo 14 cómo Lidia, que procedía de Tiatira, que era una ciudad que estaba ubicada en la región de Lidia, en el área de Asia Menor, actualmente eso es Turquía. Esa área era muy famosa precisamente por la producción de tintes color púrpura. Por su origen, entendemos que Lidia era gentil, posiblemente de cultura griega, pero el texto la describe como una mujer que adoraba a Dios. Y esto es una expresión que nos presenta el libro de los Hechos, que utiliza para identificar a aquellos que eran temerosos de Dios, en otras palabras, gentiles, que sin haberse convertido plenamente al judaísmo, ¿verdad?, mediante el cumplimiento de la ley, habían abrazado la fe en el Dios de Israel y frecuentaban sus prácticas de adoración. Y vemos aquí que en este versículo nos habla acerca del oficio de Lidia. Lidia era vendedora de púrpura. Y esto merece una atención profunda, porque la púrpura en el mundo antiguo era uno de los tintes más costosos que existían y que se extraían, miren, de manera compleja. De lo que se entiende era o un calamar o un pulpo, de un tipo de molusco, ¿verdad?, marino. Por lo tanto, el vestir de color púrpura era de señal de realeza o que había gran fortuna. Que Lidia comerciara con esta mercancía nos da a entender que Lidia gozaba de una posición económica muy buena. Probablemente Lidia era la cabeza de un negocio que tenía vínculos comerciales entre lo que era el área de Macedonia y, se puede entender, Asia Menor. Y por este detalle, que ciertamente es decisivo en este versículo, el Señor le abrió el corazón. Y aquí el texto bíblico nos enseña con toda claridad que la fe salvadora no nace de la mera elocuencia humana ni del esfuerzo personal, sino de la obra soberana del Espíritu Santo, que ciertamente dispone el corazón para recibir la palabra. Y mientras Pablo predicaba, vemos que el texto nos dice que Lidia oía, pero fue Dios quien abrió el corazón de esta mujer. Y esto es una verdad que debemos llenarnos de humildad como predicadores y como aquellos que hablamos con esperanza, donde hay gente que escucha.
La realidad es que es importante entender que es el Espíritu Santo quien abre el corazón y en medio de esa gracia de Dios donde nos alcanza, se convierte entonces esto en un milagro de Dios, que entonces esa conversión se convierte en una respuesta humana que es genuina y que debemos prestar mucha atención. Porque no necesariamente un gran predicador va a llevar a que las personas abran su corazón al Señor. Es un predicador que esté lleno del Espíritu Santo del Señor. Ahora bien, en el versículo 15 nos habla aquí de una fe a la hospitalidad. Dice el texto que cuando ellos fueron bautizados, cuando ella fue bautizada junto a su familia, les rogó y les dijo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, quédense en nuestra casa. En otras palabras, hospedaos en mi casa. Y el texto dice, muy interesante, y nos obligó a quedarnos. Y aquí vemos entonces un giro interesante. Vemos a Lidia, que era temerosa de Dios, adoraba a Jehová, pero ahora, al crecer en ese evangelio que es proclamado por Pablo, su fe se redefine. Ella pide ser reconocida como fiel al Señor. Y este título, que en el Nuevo Testamento se aplica a Jesucristo, ¿verdad?, como ese Dios encarnado, ese es precisamente el paso que separa la fe judía de la fe cristiana. Es esa confesión de que Jesús es el Señor. Por lo tanto, la Escritura nos enseña que la ley fue ese ayo, el tutor que nos condujo a Cristo. Pero la fe cristiana da un paso más. La fe cristiana reconoce en Jesús al Señor encarnado, y es esa confesión la que transforma la adoración de Lidia. Y vemos entonces que se da el bautismo de Lidia. Y ciertamente esto es una práctica primitiva que se daba en la iglesia en esos primeros tiempos, ¿no?, donde se bautizaban a los nuevos creyentes tan pronto se convertían, ¿verdad?, sin ningún tipo de atraso ni dilaciones, porque era un signo visible de la obra que Dios ya había realizado de manera interna. Y ese es el mismo patrón que veremos poco después con el carcelero de Filipos y su casa, donde la fe de aquel que es cabeza de la familia se convierte en ocasión para que toda la casa de ese hombre o esa mujer cabeza de la familia, esa casa completa, su familia completa, sea alcanzada por la gracia de Dios. Y entonces vemos que Lidia ruega, y vemos aquí que el texto sugiere que fue una insistencia firme, en otra palabra, casi una súplica para que Pablo y Silas se quedaran y sus acompañantes en su casa. Y vemos que el relato añade que los obligó a quedarse. Así que vemos tres realidades entrelazadas. Primero, ese carácter genuinamente hospitalario de Lidia, obviamente que esa nueva fe de ella se traduce de inmediato en lo que es servicio. Segundo, vemos esa capacidad económica que tenía Lidia, ¿verdad? Y obviamente que es coherente con ese oficio de comerciante. Y tercero, un dato que ilumina el carácter del Pablo es que él había decidido predicar el evangelio de forma, vamos a decirlo así, de una forma donde estaba disponible y visitó muchos lugares. Y ciertamente vemos que esa hospitalidad de Lidia se convierte en una respuesta de gratitud, ¿verdad? Por lo tanto, no olvidemos que ella está recibiendo algo importante y no tuvo que pagar por él. Por lo tanto, responde ofreciendo lo que tiene, su casa, como ese espacio de comunión, como ese espacio de misión. En el versículo número 40, vemos entonces ese testimonio que se sostiene con integridad, ¿verdad? Pienso que para poder comprender este versículo 40,
Es necesario recordar brevemente lo que ocurrió en el versículo 15 y el 40, donde una muchacha esclava estaba poseída por un espíritu de adivinación, estaba enriqueciendo a sus dueños, comenzó a seguir a Pablo y empezaron a gritarle, ¿verdad?, que eran siervos de Dios Altísimo. Y después entonces de varios días, Pablo, movido por la compasión y la autoridad de Cristo, reprendió al espíritu y dice el texto que ese espíritu salió inmediatamente de aquella mujer. Por lo tanto, los dueños de esa mujer, porque era esclava, al perder esa fuente de lucro, arrestaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades romanas y los acusaron de alterar lo que era el orden público, ¿verdad? Porque eran extranjeros. Y eran extranjeros que ellos comenzaron a decir que tenían costumbres contrarias a las costumbres romanas. Y sin ningún tipo de investigación, el magistrado o el juez en ese momento ordenó que fueran azotados y encarcelados. Y fue en ese lugar, en la cárcel, el lugar donde Pablo y Silas, en vez de estar quejándose, comenzaron a cantar himnos a medianoche y los demás presos estaban escuchando. Y ahí entonces conocemos del texto que hubo un terremoto que abrió las puertas de la prisión y el carcelero, temiendo por su vida de que los presos el carcelero temiendo que los presos se hubieran escapado, porque él era responsable, dijo, pues me voy a quitar la vida porque si fallé en esto me van a matar. Y cuando lo iba a hacer, entonces Pablo lo detuvo y le dijo que todos estaban allí. Y entonces sabemos que el texto nos habla que aquel hombre que estaba quebrantado preguntó qué debía hacer para ser salvo. Y ahí dice la palabra que ahí Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, él y toda su familia fueron bautizados en aquella misma noche. Y sabemos que entonces cuando amaneció al otro día, cuando se liberó a Pablo y Silas de manera discreta, ¿verdad?, como si nada hubiera pasado, porque Pablo había apelado a que era ciudadano romano. Por lo tanto, habían azotado a un ciudadano romano sin juicio, lo cual era ilegal y estaba en una colonia. Así que Pablo exigió que el mismo magistrado fuera y lo liberara. Y ciertamente el funcionario, con mucho temor, al descubrir su error, se presentó ante ellos y le pidió disculpas. Entonces, cuando Pablo y Silas, una vez fueron reivindicados públicamente, salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Por lo tanto, Pablo y Silas no salieron a escondidas, sino con la frente en alto. Y ese acontecimiento fue lo que antecedió a esta experiencia donde llegan a la casa de Lidia, y en aquel lugar es donde se da el nacimiento de la iglesia de Filipos. Y ahí fue donde este pequeño grupo de creyentes que se comenzó a reunir junto con Lidia y el ex carcelero, el lugar donde comenzó esta iglesia. Fíjense qué hermoso es ver que a pesar de la experiencia que tuvo Pablo de encarcelamiento, eso que él vivió se convirtió en una experiencia de bendición para aquella comunidad, y fue la manera en que Dios obró para que tanto el ex carcelero como Lidia conocieran al Señor y de allí se levantara una nueva iglesia. Fíjense qué interesante esto, porque ciertamente esta historia nos deja saber que aquellos hombres y mujeres que fueron recién convertidos permanecieron firmes, y fue una iglesia que ayudó mucho a Pablo y Silas. A manera de aplicación, una de las cosas que tenemos que ver con mucha atención es que Lidia estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que prestara atención a lo que Pablo decía. Y pienso que esa misma dinámica se repite de forma de forma incluso más dramática cuando Pablo y Silas cantan himnos en la cárcel y los demás presos los escuchaban con atención y admiración. En ambos casos se juntan dos condiciones: la proclamación fiel de la palabra y la atención genuina de quien la recibe. Hoy, sea que nos reunamos en un templo, sea que escuchemos la radio o sigamos este podcast, la pregunta que Lidia nos hace es sencilla y penetrante: ¿estamos verdaderamente escuchando o simplemente oyendo? La fe plantea la Escritura que viene por el oír y oír la palabra de Dios. No hay atajos.
para el crecimiento espiritual. Hay que prestar atención sostenida y humilde a lo que Dios nos está diciendo. La segunda aplicación surge de esa hospitalidad de Lidia hacia unos misioneros que para Filipos eran extranjeros. Y ese detalle ciertamente nos obliga a mirar con los ojos de Cristo a tantos extranjeros que hoy están en nuestras tierras, en nuestro país, que están buscando un mejor porvenir y que en lugar de hospitalidad muchas veces lo que encuentran es mucho maltrato, mucho abuso. Algo que hemos aprendido es que la iglesia no puede callar ni mirar hacia el otro lado cuando los derechos de los más vulnerables son violentados, especialmente por aquellos que ostentan lo que es poder económico o poder político. Así como tampoco Pablo cayó ante los abusos de autoridad frente a un magistrado romano, pienso que el Señor mismo nos advirtió que nuestra justicia debe superar la de los escribas y la de los fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. Y nos recordó que quien atiende al necesitado, o sea, al forastero, al que sufre, en realidad lo que está haciendo es sirviéndole al mismo Jesús. Por lo tanto, practicar la hospitalidad no es una opción de la vida cristiana, es una marca esencial del testimonio de fe. La tercera aplicación y última tiene que ver con la integridad de nuestra conducta pública. Fíjense en que Pablo y Silas pudieron haber aceptado salir de la cárcel en silencio, evitando el conflicto, pero eligieron, a un costo alto y personal, exigir que se les reconociera públicamente que no habían cometido ningún delito. Precisamente para que la fe de Lidia y la de los hermanos que allí se habían convertido recientemente no quedara ensombrecida por una injusticia sin resolver. Y ese mismo cuidado por la integridad del testimonio es el que se nos exige hoy a nosotros. Ciertamente como cristianos debemos someternos a las leyes que son justas y que son correctamente aplicadas, pero no estamos llamados a aceptar en silencio que se manche nuestro buen nombre, ni el nombre de la iglesia que amamos y servimos cuando somos tratados injustamente. Defender la verdad con firmeza, sin perder la mansedumbre, es también una forma de dar gloria a Dios. Por lo tanto, tengamos atención a la palabra. Hospitalidad genuina e integridad de conducta. Eso, mis queridos hermanos, son tres marcas entretejidas en la vida de Lidia y en la firmeza de Pablo y Silas, que ciertamente son el retrato bíblico de lo que significa ser hoy un testigo fiel. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Padre, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Gracias por tu iglesia, especialmente tu iglesia en todo el mundo, en nuestro país y en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene su historia y lo grande de ella es tu amor. Queremos que nuestras vidas continúen siendo fieles a tu amor y verdad y justicia. Y que, habiendo sido liberados del poder del pecado y de las sombras del pecado, continuemos resplandeciendo con la gloria de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.